Y bien, tenemos una mañana distinta, por lo menos a lo que veníamos experimentando durante esta pandemia, esta última temporada 2020-2021 de pandemia, y de a poco volvemos a esa normalidad perdida, parafraseando un poco también al programa que nos antecede. Tenemos aquí en piso a Luana Simioni, candidata a concejal por el Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad de La Plata. Bienvenida, Luana. Bueno, un gustazo, ¿no? Que tengamos esta oportunidad en Radio de Aire después de tanto tiempo de perder esa presencialidad. Recién veníamos hablando, mientras estábamos preparando todo para esta salida, cómo ha costado, ¿no? Y cómo atravesaste vos estos tiempos en medio también de un año electoral, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación, Augusto. Es un gusto estar también presencial, pudiendo charlar cara a cara, que siempre tiene otro sabor. Tal cual, es mucho mejor. Pero sin renegar, por supuesto, de los cuidados necesarios que tuvimos que tener y que hay que seguir teniendo durante todo este tiempo. Los trabajadores y trabajadoras, yo soy trabajadora estatal, laburo en IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses, dimos una gran pelea para que se respeten nuestras condiciones de seguridad, quienes éramos esenciales y debíamos seguir prestando nuestros servicios de manera presencial, ¿no? Porque todos los trabajadores somos esenciales, sin nosotros el mundo no se mueve, pero algunos pudieron suplir su tarea de manera remota, tuvieron que pelear también esas condiciones por la conectividad, por la falta de dispositivos, por el caos familiar que significa llevar el trabajo a casa, llevar la escuela a casa y no tener las herramientas necesarias. Pero los que tuvimos que seguir presencial, dimos una gran pelea para que se respeten las condiciones de ventilación, de rotación y turnos, de distanciamiento. Bueno, la salud de las y los trabajadores fue una pelea que dimos los trabajadores mismos. Y en salud, creo que tuvo, entre los trabajadores de la salud, ¿no? Tuvo un especial impronta porque tuvieron muchísimos trabajadores fallecidos. Fue esa primera línea que antes de la vacunación tuvo que asistir la pandemia con pocos recursos y tuvo que contar víctimas fatales por una desidia estatal muy importante, incluso negándole el derecho a licencias por enfermedades preexistentes a los propios trabajadores de la salud, ¿no? Y se organizaron y pelearon por estas condiciones en todos lados. Justo lo que decís, más o menos, bueno, nosotros lo veníamos analizando aquí en Más o Menos Bien. La semana pasada hablábamos con Pablo Maciel de SICOP y nos comentaba un poco yo le decía, está bien, ¿no? Primer frente de batalla, ¿no? Frente al coronavirus, y además de lo que es el trabajo cotidiano en los distintos establecimientos, el desgaste mental, porque una cosa es lo que te pasa físicamente y otra cosa también es lo que es el desgaste mental, ¿no? Tanto tiempo trabajando y a veces las respuestas del Estado no son las necesarias. De hecho, bueno, hay un nuevo reclamo en relación a las paritarias. Me parece que también es un tema a atender seriamente porque tanto salud como educación fueron dos de los ejes principales durante esta pandemia. Y, bueno, no hay buenas noticias desde el punto de vista salarial. De hecho, se vio reflejado en las últimas elecciones. Sí, mañana el SICOP va al paro, con una caravana, una movilización a Casa de Gobierno. Y es un sector que ha estado movilizado durante toda la pandemia porque la sufrió en carne propia. Muchas veces los sindicatos, lamentablemente, por detrás de las demandas, pero tuvimos ejemplos como el de Neuquén, donde paralizaron la provincia 11 días cortando las rutas del petróleo, enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud, con el apoyo de todo el pueblo neuquino, reclamando un salario que se corresponda con lo que cuesta vivir. Hoy, un enfermero de la provincia de Buenos Aires, con 10 años de antigüedad, con un régimen de 48 horas semanales, 48 horas adentro del hospital, con lo que significa, ¿no? Hospitales devastados, sin insumos, es ponerle mucho, como decías vos, el cuerpo y la cabeza, el desgaste también anímico, mental del tipo de trabajo que se realiza y en las condiciones en las que se realiza, con mucha precarización, no llega a la línea de la pobreza. Nuestros enfermeros en la provincia de Buenos Aires son pobres. Entonces nos parece que es un reclamo absolutamente justo, atendible, y que en lugar de aplausos lo que correspondía era, si había que hacer un reconocimiento a esa tarea, era brindar un salario acorde a la canasta familiar, igual que para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y en la Argentina tenemos más del 50% de los trabajadores cobran por debajo de la línea de la pobreza, y el salario mínimo, que es lo que se supone que tiene que nivelar, que nadie pueda cobrar menos que eso, va a llegar en febrero a 33.000 pesos, es decir, va a estar corriendo con la línea de indigencia, es decir,
con lo que alcanza apenas para alimentarse todos los días y nada más. Bueno, esta es la realidad de millones de trabajadores en la Argentina en momentos en los que se quiere discutir una reforma laboral para generalizar esa flexibilización y esa precariedad. Nos parece que el problema del empleo, del salario, tiene que estar en primer orden cuando las decisiones del gobierno no han pasado por ahí, ¿no? O sea, acaban de pagar 1.900 millones de dólares en intereses al Fondo Monetario y un jubilado o una jubilada apenas alcanza la línea de indigencia para sobrevivir. Seguro. Y sobre esto, bueno, hay muchas cosas para analizar antes de irnos ya directamente al plano electoral. ¿Cómo tomaste vos estas medidas que ha implementado el gobierno nacional? Y por otra parte, vos hacías referencia a la cuestión laboral, ¿no? Del otro lado, una propuesta, para mí insólita, ¿no?, de parte de la oposición, de quitar las indemnizaciones. Con lo cual, uno dice, ¿dónde estamos parados, no? En ese sentido. Es muy difícil para el electorado, ¿no?, tomar posición. A una parte, bueno, el cimbronazo que significó para las familias y los trabajadores, les trabajadores, recibir esta falta de apoyo a nivel o estímulo económico, y del otro lado, una propuesta que también va en contra, ¿no?, de los derechos de los trabajadores. Sí, ahora parece que quieren inventar la pólvora todos, ¿no? Porque sí, la situación es crítica. Cuando la izquierda decía que era un presupuesto de ajuste, el que había presentado Guzmán al Congreso, no lo votamos y denunciábamos que era de ajuste, nos decían que éramos unos exagerados, que siempre veíamos el vaso medio vacío. Cuando salieron los audios de Vallejo y lo reconoció, y la propia Cristina Fernández dijo, perdimos las elecciones porque no hubo plata en el bolsillo de la gente, y los audios de Vallejo lo dijeron con algunos epítetos fuertes. Bueno, pero todo el mundo se detuvo en los epítetos y no en el contenido de esos audios, que reconocen que el Frente de Todos votó un presupuesto de ajuste, votó una reforma del cálculo de la movilidad jubilatoria que significaba ajuste a los jubilados. Es decir, es un audio que reconoce, es un sincericidio después de la derrota electoral de lo que el gobierno hizo. Ahora, del otro lado es una derecha que no puede hablar, porque gobernó 4 años hundiendo al país, empobreciendo a los jubilados, endeudando a futuras generaciones en miles de millones de dólares que fueron a financiar la campaña de Macri, o que seguramente estén en los Pandora Papers, como ahora surgió con esta investigación. Plata que está fugada del país, que no se invirtió absolutamente en nada, y que ahora este gobierno pretende que paguemos dólar sobre dólar con plata que va a faltar y que falta para educación, para salud, para salarios. Pero te decía, parece que inventaron la pólvora, porque la receta para reactivar la economía, para salir de este pozo en el que están millones de familias trabajadoras en Argentina, parece que es nuevamente al estilo 90 y menemismo, reforma laboral. Menos derechos para los trabajadores, como si el empresariado no tuviese derechos por demás y ganancias por demás, porque en la pandemia es mentira que todos perdimos. Hubo grandes ganadores. El agropower fue uno de los que más ganó durante la pandemia. Los bancos, los intereses por la LELIQ son obscenos. Los laboratorios, se demostró de manera aberrante la irracionalidad de este sistema, que los laboratorios que producían la vacuna, que era parte de la solución para empezar a salir de esta situación, tuvieron ganancias récord porque hicieron de la vacuna un nuevo negocio, y hay continentes enteros sin haber recibido una sola vacuna, como África, o con un 2-3% de su población vacunada, mientras los laboratorios acopian y almacenan lo que es la solución Echa la trampa. Echa la trampa con rentabilidad capitalista, ¿no? Porque la trampa siempre está del lado de los poderosos, siempre está del lado del poder, y se legisla para ellos. Entonces nos parece que la situación y el debate que se ha colocado sobre reforma laboral es lo que va a atravesar la campaña, y es donde todos tienen que plantear lo que opinan. Larreta ya lo dijo, para él la solución es quitar la indemnización, es decir, porque la legislación argentina prevé en su Constitución el derecho al trabajo. Sí. No prevé en su Constitución el derecho al despido, no es un derecho, por eso está penalizado. Por eso hay indemnización por despido, por eso un empresario cuando despide tiene que pagar una penalidad. Y lo dijo claramente Larreta. Después Vidal lo quiso maquillar diciendo, no, doble indemnización. Pero fue claro, Larreta y contundente. Clarísimo, ¿no? Y todos están hablando la famosa mochila. Bueno, austríaca, hablan de modelos de otros países, y el famoso modelo WOCRA, ¿no? De libreta de autoseguro, es decir, que el trabajador o el proyecto de Lustó plantea, quien contrate vaya aportando una libreta de seguro para que el día que te despidan cobres eso, es decir, terminar con la penalidad por despedir indiscriminadamente, como
hacen los empresarios cuando los números no les cierran mucho. El que termina pagando los costos de la crisis siempre es el trabajador. Entonces, nos parece que la pelota hay que dar la vuelta, hay que mirarla desde el otro lado de la cancha, desde el lado de las mayorías populares que han pasado una pandemia durísima, que han perdido su empleo, que no han tenido IFE este año ni siquiera, y la pandemia continuó, y quizás su changa, su trabajo, seguía sin posibilidades de realizarlo, que ha tenido a los pibes en su casa sin dispositivos, sin conectividad, haciendo un poco el trabajo de docentes, que además ha tenido pérdidas en víctimas de sus familiares, enfermos y fallecidos, porque la pandemia nos afectó a todos desde el punto de vista sanitario, y que ahora le dicen que tiene que hacer un nuevo esfuerzo, que la solución de todo es que pierda derechos, que no cobre indemnización si lo despiden, que flexibilicen aún más su salario. Nos parece que la propuesta está en las antípodas, por eso nosotros hicimos mucho hincapié en la campaña en la idea de reparto de las horas de trabajo, o sea, reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días, para generar trabajo genuino, porque nos parece que ahí está el debate. Bien. Hablábamos de Larreta, hace poquito tiempo se conoció, ¿no?, lo que fue este desalojo totalmente violento. No es que nos desayunemos con esta data, ¿no?, porque es una política, mejor dicho, una no política que vienen llevando adelante de hace años, y creo que el tema de vivienda también estuvo muy en discusión durante esta pandemia. Lo que pasó en Guernica fue bastante fuerte, esto también. Y creo que acá en la Ciudad de La Plata también hay un impacto, ¿no?, en ese sentido. En algún comentario en las redes sociales vos hablabas de la pobreza que hay en lo que sería el Gran La Plata, ¿no? Es un tema a atender desde lo local, ¿no? También estas cuestiones que tienen que ver principalmente con lo social. Sí, la vivienda es un drama para millones. Y en la Ciudad de La Plata, yo diría que es una de las empleo y vivienda son las principales problemáticas, que recorriendo los barrios, charlando con los vecinos, con trabajadores, con trabajadores ambulantes, con los sectores más precarizados, le preguntás y charlás 2 minutos y surge el problema de lo imposible que es acceder a un lote con servicios para poder vivir, y ni hablar de las condiciones de precariedad laboral. Tenemos el triste récord en la Ciudad de La Plata de ser la ciudad con más cantidad de asentamientos precarios, de barrios precarios de toda la provincia de Buenos Aires. Si uno cuenta La Plata, Berizo, Ensenada, toda la región son 260, en La Plata 211. Son más de 50.000 familias, más de 200.000 personas. Muchísimo. ¿No? En la ciudad, 200.000 personas viven en estos barrios, que significa vivir sin agua potable en un casi 40%, sin cloacas. El 90% de estos barrios no tiene un servicio elemental como las cloacas, con conexiones eléctricas deficientes. El relevamiento que hizo la UCA de la Ciudad de La Plata releva que hay alrededor de un 65% de hogares con conexiones eléctricas deficientes. Y después, cuando se incendia una casilla y mueren criaturas, es tapa de los diarios, todo el mundo se alarma, los políticos hacen declaraciones y no dan cuenta de que en gran parte sucede porque se le permite a las empresas que privatizó el menemismo y que nadie restatizó, que sería la única solución para pensar en servicios que realmente cumplan esa función, ser un servicio para mejorar la calidad de vida de las personas elementales, porque en el siglo XXI nadie puede decir que la energía eléctrica, el agua corriente y las cloacas son servicios esenciales. Tiene que ser así. Y sin embargo es un servicio que está negado para miles de familias trabajadoras. Entonces, pero mientras tanto, Augusto, en la ciudad se construye como nunca. No es que el problema de la vivienda es porque no se construye. Ahora, el problema de la vivienda es que se construye para el fin de la especulación inmobiliaria, para tener edificios y un suelo ultra valorizado en el casco histórico, en el casco urbano, donde acceder a una propiedad en el casco es en toda la ciudad no es inviable, pero en el casco son precios delirantes. El alquiler es delirante y no hay nada que legisle en favor de los inquilinos. Ahora se habla mucho de Alemania, ¿no? Del modelo alemán de expropiar viviendas. Bueno, acá hablas de expropiar y parece que fueses, no sé, que hablaras de la Revolución Rusa, y sin embargo estamos hablando de que quienes construyen para especular, no el que tiene 2 o 3 viviendas, tiene su vivienda y alguna más que pone en alquiler. Estamos hablando de las grandes constructoras e inmobiliarias dueñas de la ciudad, paguen algún tipo de tasa diferencial porque construyen y saturan la ciudad y la impermeabilizan. Y el 2 de abril mostró el peor rostro, el 2 de abril de 2013, la inundación con al menos 90 personas fallecidas en nuestra ciudad, un código de ordenamiento urbano que permite esto y que nadie derogó.
fue el reclamo de las asambleas, yo participé porque fui una de las víctimas de la inundación. En ese momento de las asambleas, el reclamo era que se derogue y sigue vigente 9 años después. Entonces, nos parece que es profundo el problema de la vivienda y que la política del gobierno, de un lado y del otro de la grieta, ha sido defender los intereses de los grandes grupos inmobiliarios. En Guernica se desalojó y se le pasó con las topadoras por arriba de las casillas para construir una cancha de golf. Ese era el destino de esas tierras. Si lo discutiéramos 2 minutos con la sociedad, si lo pusiéramos a votación, ¿quién puede decir que es más importante una cancha de golf para un grupo de familias chetas que puedan acceder a eso que un desarrollo urbano que facilite el acceso a la vivienda a miles de familias trabajadoras que tienen eso negado? Porque no hay crédito, no hay plan de obras de viviendas estatal, que es la única forma. Pensate vos, que sos un laburante como yo, con un salario medio, ¿cómo haces para acceder a comprar un lote? No accedes para acceder al Procrear, tenés que tener 2 trabajos en blanco, como el que tenés hoy, o como el que puedo tener yo. Hay muchas trabas burocráticas, ¿no? Hay muchas trabas económicas. Sí, también. Porque es imposible si no hay intervención del Estado con créditos baratos, a tasa cero, a muchos años, y planes de vivienda que además generarían trabajo genuino. Para nosotros, esa es la salida que generaría empleo y resolvería también en parte el problema de la vivienda. Desarrollar un plan de obras públicas bajo control de trabajadores y con financiamiento estatal, con créditos blandos, baratos a muchos años, y que empiece a dar vuelta a las prioridades y se deje de construir para que haya edificios vacíos y del otro polo gente sin casa. Exactamente. Esa es una de las cuentas pendientes de parte del gobierno provincial, nacional y también del gobierno local. Discúlpame, te agrego un dato más en lo municipal. Un consejo deliberante que votó cederle las últimas tierras fiscales del barrio del Rincón a la iglesia, al arzobispado platense. Es un tema que llevamos nosotros también, sí. En lugar de construir una salita y un jardín, que es lo que reclamaba el barrio. Es una vergüenza lo que, digamos... y después de que algunos concejales habían dicho, no, vamos a acompañarlos, ¿no? Sí, y en la última sesión, cuando se terminó de completar este plan, que incluía cederle las tierras al arzobispado y otro lote, desafectarlo como espacio público, o sea, la actual plaza del barrio, que deje de ser un espacio público, eso se votó en la última sesión del Consejo Deliberante, desafectarlo como espacio público, los vecinos pidieron ingresar para presenciar la audiencia y fueron empujados por la policía cuando cuestionaban la votación de que les estaban robando la placita del barrio. Eso es el Consejo Deliberante local. Es una escribanía del intendente que cuando un vecino quiere llevar un problema se le da la espalda o se lo saca con la policía. Entonces, nos parece que también es necesario que ingrese la izquierda ahí porque es una voz alternativa, no porque un solo concejal pueda torcer la vara, pero sí porque es necesario que en los ámbitos legislativos haya quien plantee estas voces que de lo contrario son silenciadas. Exactamente. Ahora vamos a eso porque se estableció como tercera fuerza después de podemos decir, esta polaridad, ¿no? O bipolaridad entre, bueno, el oficialismo y la oposición encausada, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata podríamos decir, fuerte lo de bipolaridad, está muy bien. Sí, un poco así, es un poco menos por ese lado. Pero te llevo a otra cosa que también me parece que es una de las cuentas pendientes. La agenda de género que está llevando la municipalidad, ¿no? Que es bastante floja en algunos aspectos. El de financiamiento, algunos sectores, no es de ahora. Arrancó la gestión Garro también con algunas situaciones encontradas al respecto. Y bueno, también son días muy intensos porque se está reclamando, ¿no? Que se ponga en práctica realmente, ¿no? Sea algo concreto la ley de aborto, ¿no? Y me parece que hay que atender esas cuestiones también desde la municipalidad. No ha sido así, han desfinanciado, como señalé anteriormente, un montón de áreas. ¿Cómo lo están viendo ustedes también desde ese espacio? Sí, es como lo planteas vos. La semana pasada, el viernes más precisamente, hicimos una actividad, una radio abierta frente a la municipalidad, convocada por la campaña nacional por el derecho al aborto de La Plata y por la red de profesionales por el derecho a decidir, que es una red muy interesante que se desarrolló entre profesionales y trabajadores de la salud mientras se iba debatiendo, mientras la marea verde iba creciendo, también se iba desarrollando una red de trabajadores y trabajadoras de la salud que denunciaban las situaciones concretas, ¿no? En ese momento del ILE, de lo que era aborto legal hasta que conquistamos la ley de aborto, que era incumplido en muchísimos casos en nuestra ciudad. Y hoy, con la ley sancionada, que no nos la regaló nadie, que no es un patrimonio de ningún gobierno,
es una ley que conquistamos con lucha, primero en 2018, donde el Senado terminó mostrando su verdadero rostro clerical y nos dio la espalda, pero esa enorme marea no se detuvo, continuó y en 2020 lo hicimos ley. Hoy es una pelea para que se aplique, para que se cumpla. Y lejos de eso vemos, en la Ciudad de La Plata, es la situación que denuncia la red de profesionales, es dramática. De 47 centros de atención primaria, solo 2 están en condiciones de hacer un efectivo cumplimiento del IVE, es decir, tener los equipos interdisciplinarios completos, tener los recursos económicos, materiales, en infraestructura, para poder asistir lo que hoy es ley. No tenemos que preguntar, o sea, y va más allá de la opinión personal de cada uno, es ley. Cada persona puesta frente a esa situación sabrá qué decidir, pero hoy ya lo que decida es legal, no corre riesgo su vida, no tiene que ir a un circuito clandestino. Ese es el debate que instaló el movimiento de mujeres, ¿no? A veces se nos trata de tildar de aborteras, asesinas, ¿no? Decía la derecha y los celestes. No, lo que peleamos por instalar es el derecho a decidir y que esa decisión no te cause la muerte, ¿no? Es un problema también de salud pública, además de decisión personal de cada mujer o persona gestante en esa situación. Bueno, hoy no se cumple porque no hay condiciones, porque la precarización en los centros de salud es enorme y porque no hay interés del municipio en resolverlo. La Ciudad de La Plata es una de las ciudades con más llamadas a la línea 144 de ayuda a las víctimas de violencia de género y tiene apenas una sola casa refugio estatal para mujeres que sufren esta situación. Entonces, y no hay ningún plan integral que acompañe a mujeres que denuncian situaciones de violencia, empezando por el refugio, pero también en perspectiva tener un trabajo, una independencia económica que permita que la mujer salga efectivamente de esta situación. Los equipos interdisciplinarios son de trabajadoras precarizadas, con un maltrato persistente por parte del municipio. Hemos acompañado incansablemente a las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género Municipal en todas sus denuncias. Nos parece que la discusión de género es dramática. Ahora, si miramos el gobierno nacional, acaba de nombrar a Mansur jefe de gabinete. Un antiderechos confeso que declaró Tucumán provincia prohibida, que obligó a parir a una nena violada de 11 años, cuando le correspondía, antes de que el aborto sea legal, el ILE, la interrupción por causales, que ya era ley en la Argentina hace 100 años. Entonces, nos parece que también es un símbolo, ¿no? Además de cuestiones concretas, apoyarse en esos gobernadores más rancios. La lectura que hizo el gobierno de las urnas es una lectura completamente incorrecta. No es eso lo que dijo la sociedad. Lo que la sociedad hizo es rechazar las políticas de ajuste del gobierno, un rumbo económico que ya no da para más, y demostrar su enojo frente a un gobierno que había prometido terminar con la herencia macrista y termina gobernando para el Fondo Monetario. Entonces, pero colocar a Aníbal Fernández como jefe de seguridad, a Mansur en la jefatura de gabinete, también es un destrato hacia un movimiento de mujeres enorme que nos plantamos en la calle y que dimos un ejemplo que es internacional. Nuestros derechos se debaten en el Congreso, lo votan los legisladores, pero se conquistan en las calles, autoorganizadas, desde abajo, persistiendo. Fue una lucha que llevó muchos años y que algunas llevamos desde hace muchísimos años más. Demostramos que se puede enfrentar a los poderes, a las cúpulas de las iglesias, a los poderes de los gobernadores antiderechos, a los lobbies permanentes de todos los sectores pro vida. Bueno, movilizadas logramos hacernos escuchar. Y me parece que eso es un ejemplo que hay que recordar todo el tiempo, ¿no? Porque por lo menos para nosotros, para la izquierda, pasa mucho por esa forma de organización, la manera en la que tenemos que poner la agenda de los trabajadores en la calle y también en el debate en los recintos. Vos hablabas de que es necesaria la voz de la izquierda en el Consejo Deliberante. Bueno, también Cámara Baja, Cámara Alta, pero lo llevo a lo local. Buena elección de la izquierda. Y en general también ha sido una buena elección, unas buenas pasos, ¿no? En resumidas cuentas. A futuro, bueno, queda noviembre, la decisión final, podríamos decir, en las urnas. ¿Cómo la ven? Bueno, hicimos una elección para nosotros mejor incluso de lo que esperábamos, y es la mejor elección paso del Frente de Izquierda desde que nos conformamos hace 10 años en 2011, ¿no? Con resultados muy buenos en Provincia de Buenos Aires. Con este mismo resultado, Nico del Caño, Romina del Pla serían diputados en noviembre, de mantener, ¿no? Simplemente este resultado.
incluso muy cerca de un tercer diputado nacional. Miriam Bregman, que es un desafío enorme, que la ciudad de Buenos Aires, donde se expresó una derecha muy vociferante, pero la izquierda también obtuvimos un peso importante, y Miriam está muy cerquita de llegar al Congreso con esa votación también. Y los datos de Jujuy, que son directamente extraordinarios, ¿no? Casi el 24% de los votos para Alejandro Vilca, nuestro compañero que es recolector de residuos, de origen, un compañero que es originario y trabajador municipal de la provincia, es diputado actualmente provincial, y también con estos resultados está muy cerquita. Es decir, que tenemos la posibilidad de ampliar la banca en el Congreso Nacional a 4 diputados de la izquierda, lo que sería histórico para una elección legislativa. Y el desafío local de poder replicar eso en el Consejo Deliberante. Y déjame decirte, Augusto, que a nosotros nos parece que sería un dato no solo novedoso, sino histórico también en la ciudad, ¿no? Que podamos, ese peso que tenemos en las calles, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en el movimiento de mujeres, en la defensa medioambiental, ese protagonismo que la izquierda tiene y que es la que acompaña todas las luchas, la que no se vende, la que sabés que si votás algo, luego cuando lleguen a los recintos van a votar coherentemente con las ideas que planteamos en campaña, que lo que decimos en campaña es lo que militamos todo el año, no tenemos un discurso de ocasión, que cobramos como un trabajador cuando accedemos a la legislatura, que rotamos nuestras bancas, es decir, todos esos valores positivos que la izquierda tiene, que por los cuales muchos nos votan, que pueda también tener una representación en el Consejo Deliberante, que ha sido escribanía cerrada de todos los intendentes. Nos parece que es un desafío que hoy está al alcance de la mano y que sería muy importante desde el punto de vista de fortalecer todas esas luchas. Pero la izquierda fue tercera fuerza nacional y es un dato. En general se habla mucho de Milei, ¿no? De la derecha, que se derechizó la elección, pero nadie habla de que el dato político de la elección, además de la derrota del gobierno, es que la izquierda fue tercera fuerza en todo el país. Entonces, como de conjunto, ¿no? Fuimos tercera fuerza en la ciudad, fuimos tercera fuerza en la provincia, pero de conjunto, midiendo la votación nacional, fuimos el tercer espacio político. Y eso tiene que ver con que el desencanto, la bronca con la situación no se expresa por derecha solamente. Hay un fuerte polo que plantea con el voto a la izquierda de que hay que pelearla, de que se puede salir a luchar y no hay que agachar la cabeza y resignarse, y me parece que eso es lo que se puede fortalecer si logramos bancas también acá en el Consejo Local. Perfecto. Luana, te agradecemos muchísimo esta participación aquí en Más o Menos Bien. Me parece que hablamos de todo, no sé si quedó algo más. Vos tocabas así muy rápidamente el tema ambiental, que creo que también ha sido una de las cosas de las que estuvimos hablando muchísimo en este programa, cómo se está imponiendo en las agendas de los estados, de las potencias, no solamente a nivel local, está siendo un tema importante y creo que también hay que atenderlo aquí, ¿no? En nuestra ciudad. Ojalá, ¿no? Se dé la oportunidad de plantear o llevar estas problemáticas al Consejo Deliberante local y, bueno, ante todo, que las elecciones sean un espacio de democracia pura, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Hubo situaciones muy encontradas, ¿no? Mucha bronca, mucho desencanto. Vos hablabas del desencanto del electorado. Ojalá que en noviembre se revierta un poquito esta historia, ¿no? Sí, y que el voto a la izquierda también sea un canal para expresar esa bronca que sentimos todos, ¿no? Porque no llegará a fin de mes, la situación que se hace cada vez peor. Tiene que tener también una expresión por la positiva. La izquierda creemos que es eso. Y en La Plata, concretamente, se trata de que no quede el bloque absoluta, la mayoría de los concejales que se ponen en juego, que son 12, con el resultado de septiembre, son 8 concejales para el oficialismo. Es reforzar el poder del intendente en el Consejo Deliberante y una oposición que, la verdad, no ha demostrado ser una alternativa que lleve esas voces de reclamos al recinto. Nos parece que el ingreso de la izquierda puede cambiar un poco, patear un poquito el tablero y cambiar un poco esas relaciones de fuerza ahí adentro y sobre todo apoyar las luchas que todos los días del pueblo trabajador en La Plata, en las calles, en sus barrios y en sus lugares de trabajo. Luana Simioni aquí en Radio del Aire, en esta segunda mañana, Más o Menos Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Siempre invitada, cuando quieran. Un gusto. Y tal vez, ¿no? Con la posibilidad de tener una banca, ¿no? En el Consejo Deliberante. Esperemos local. que sí. Gracias. Abrazo grande. Gracias.